Estamos en contacto con Héctor Giuliano. Buenos días, Héctor. Buen día. ¿Mario habla? Sí, Mario, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día y gracias por llamar. Bueno, Héctor, hoy a la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, la agencia Telam planteó que el gobierno presentó la propuesta de reestructuración de la deuda ante la SEC, es decir, ante la Comisión de Valores norteamericana. Efectivamente, una reestructuración que supuestamente ya estaba acordado con los acreedores del día 4 de agosto por un valor de 66.137 millones de dólares. Sí, el monte un juego. Es decir que lo que fue un acuerdo aparentemente verbal y político se transformó ya en un decreto presidencial del día sábado y hoy a la mañana fue presentado allí en la SEC. Sí, en la SEC. Porque un detalle, hoy es feriado acá, pero obviamente en Estados Unidos no. Y este decreto, el 696 que vos mencionás, fue sacado el sábado a la noche. Yo tomé conocimiento y lo bajé ayer a la mañana, domingo. Evidentemente bajo presión porque la Argentina tenía que dar una respuesta a los acreedores. Si querés hago un breve raconto sí, de cómo viene la mano de las negociaciones, porque es difícil de entenderlo, sobre todo para los oyentes que no están en materia. Claro. A ver, 3 números fundamentales. La Argentina debe hoy en total unos 336.000 millones de dólares. Esa es la deuda pública argentina. Aclarando, es la deuda del Estado central, no hay provincias, no hay Banco Central, etcétera, pero esa es la deuda de referencia actualizada. Cifras oficiales, 336.000 millones de dólares. Dentro de estos 336.000, 66.000, los que vos citaste recién, son títulos, son bonos que están en manos de acreedores privados extranjeros. No públicos, es decir, no son organismos internacionales, estos son solamente acreedores privados. No se sabe quiénes son esos acreedores privados, el gobierno no hizo ni quiere hacer censo de acreedores, así que en realidad esos acreedores son secretos, no se han dado a publicidad, o sea, no sabemos cuánto se le debe a cada uno, como por ejemplo en el caso Vicentín. En el caso Vicentín hay 2.600 acreedores, pero la lista fue entregada al juez. Acá no, acá el que se presenta con los títulos es el que habla. Pero en realidad, en la práctica, son estos grandes fondos de inversión, que son fondos buitre en realidad, porque compraron deuda argentina durante la crisis Macri del 2018, la compraron hasta un 30% de su valor, y ahora se la reclaman a la Argentina al valor nominal de 100. O sea, ellos hacen el negocio de... ¡Qué ganancia increíble! El negocio del fondo buitre es esa, comprar bonos o acciones que están por el piso, por eso son bonos basura, y de ahí la asociación buitre, ¿no? De que comer carroña, porque dice, son bonos basura. El título argentino valía 100. Cuando Macri, por su política de gobernar con deuda irresponsablemente, sin la más miserable capacidad de repago, llegó al país en 2 años a la cesación de pagos, en abril del año 2018 los bonos argentinos cayeron abruptamente. Y ahí es donde entran los fondos buitres, porque esta es una aclaración muy importante que hacer. La Argentina está negociando con los fondos buitres, no es que los fondos buitres son un fantasma que va a entrar a la Argentina. No, ya entraron. Son los que compraron deuda al 30% cuando Macri llevó al país al default. Y ahora se están sentando con todo el poder y con toda la soberbia de decir, usted págueme 100% como yo quiero para poder refinanciar la deuda, si no le hago juicio. Es la maniobra típica extorsiva del capital financiero. Sí. Comprar deuda en estado de insolvencia y reclamarla a un deudor, la Argentina, que no le puede pagar y que tiene que ir a una renegociación forzosa, y lo que se discuten son las cláusulas de esa renegociación. Clarísimo. Bueno, por eso, entonces, volviendo a los números, la Argentina debe en total 336.000 millones. Lo que se está negociando es la parte que tienen acreedores privados extranjeros, es decir, con bonos cuya jurisdicción es en su mayoría la ciudad de Nueva York.
O sea que si nos llevan a juicio perdemos, ¿no? Sí, claro. por definición. Aparte de que tengan o no razón. Entonces, ojo a este tema, no es menor, porque todo este lío que se está armando y que es gravísimo, ¿no? Es la quinta parte de la deuda pública total, ¿eh? Es el 20%, son los 66.000 sobre los 336.000. Porque atrás viene la deuda con el Fondo Monetario, ¿eh? Que Macri, para salvar su gobierno, apeló justamente al salvataje del Fondo Monetario, que le dio el préstamo récord en su historia. Sobre 57 le desembolsó 44.000 millones de dólares, nunca dados por el fondo, ¿verdad? Sí, sí. Y ese préstamo se hacía a un gobierno insolvente que había llevado el país al default, pero que para salvarse financiera y políticamente pidió ayuda al Fondo Monetario y en particular a los Estados Unidos para que el gobierno Trump, a través del fondo, le prestase la plata para poder llegar a cumplir su mandato. Y eso hizo, pero eso hizo pasándole el fardo al gobierno siguiente, claro, que es lo que hereda la administración Fernández, ¿no? Por un lado, la administración Fernández no es culpable directa de la transferencia esta financieramente criminal que le pasa a Macri, pero también es cierto que no lo denunció en su momento, porque esto era para pegar el grito en la campaña. Y en cambio allí, en la oposición kirchnerista, fernandista, bajó los decibeles. Esa es la parte que a mí en lo personal no me convence, porque eso de declararse víctima de la pesada herencia recibida, pero no haber dicho las cosas en su momento, yo soy un francotirador, yo soy un analista independiente, no estoy comprometido con ningún grupo político, pero dentro de mi ámbito lo venía diciendo a los gritos del mismo momento antes que Macri entrara en cesación de pago. Venía diciendo que esto estaba armado para que cualquier futuro gobierno tuviese que bancar una situación inmanejable. ¿Cómo? Esto lo sabía yo, que soy, bueno, un analista, pero no soy una autoridad máxima en la materia. Lo único que hago es leer, analizar y volcar. Bueno, la cuestión es esta, que entonces, volviendo al planteo de la situación para entenderlo, lo que se está negociando son unos 66.000 millones, una quinta parte de la deuda total, y la cosa está mal. Lo que se discuten son cláusulas financieras y cláusulas jurídicas, unas tan importantes como las otras, porque las cláusulas financieras te dan cómo va a venir la mano para empezar a pagarle a los fondos buitres. Y las jurídicas son bajo qué condiciones legales te están queriendo enganchar para que cuando en el futuro no puedas pagar la deuda que estás contrayendo ahora, qué defensas legales podés tener, que son las famosas cláusulas CAC, claro, cláusulas de acción colectiva, que son las que rigen en los estados concursales, lo mismo en la actividad pública que en la actividad privada. El caso Vicentín, una empresa no puede pagar, tiene una circunstancia, tiene que ir a renegociar con los acreedores. No se acaba el mundo, ni el mundo privado ni el mundo público. Cuando un deudor no puede pagar, tiene que blanquear la situación, tiene que blanquear el default, el incumplimiento, y renegociar la deuda con los acreedores. No se acaba el mundo. Esto es importante, ¿viste? Porque sí, se vive aterrorizando a la gente con respecto, no, el default, el gobierno mismo, el gobierno Fernández, desde que asume, no, nosotros queremos pagar, nosotros queremos honrar la deuda, nosotros no queremos entrar en default. Espere, ¿por qué tanta servidumbre? ¿Usted puede pagar? No. ¿Va a poder pagar mañana? No, tampoco. ¿Y cuándo proponía pagar el gobierno Fernández? Textual de la primera oferta que hace el 21 de abril. Bueno, proponía empezar a pagar en noviembre del año 2023. El gobierno termina en diciembre. Así que era poco serio decir, quiero pagar, y decir, sí, pero quiero empezar a pagar cuando yo me voy. ¿Qué quiere decir? Me comprometo, señor acreedor, señor fondo buitre, a que yo no, pero el próximo gobierno sí le va a empezar a pagar. No, perdón que lo haga en forma coloquial, pero es así. Es así, porque cuando se va a esas negociaciones, por más
ni siquiera podemos hablar de caballerosidad ni nada, porque el comportamiento de los fondos buitres es más parecido al de un gángster que al de un caballero o al de un financista limpio, ¿no? Claro, sí. Incluso por amenazas, ¿no? Concretas que han trascendido en la prensa. Pero sin darnos mucha manija con eso, vuelvo al planteo, porque si no se entiende el planteo, no se entiende después qué es lo que se está discutiendo. Y no la hago larga, simplemente esto. El gobierno Fernández, para mí, entró con el pie izquierdo, que es que no blanqueó el default al iniciar su gobierno. El gobierno debiera haber planteado y blanqueado su insolvencia. Y ahí era distinto, porque entonces ahí el planteo era distinto. No un gobierno que se esforzaba por decir que él no quería entrar en default, que él quería pagar, que era todo. ¿Por qué? Porque después de 8 largos meses de negociaciones, ¿qué ocurre? A la Argentina no haber blanqueado ese default, los vencimientos le siguieron cayendo. Claro. Y los intereses se le siguieron descargando. O sea, cuando alguien entra en cesación de pagos, caso Vicentini, caso cualquier otro en concurso, se interrumpe el devengamiento de los intereses, es decir, no te corren más los intereses. En cambio, a la Argentina le siguieron corriendo los intereses como un reloj de taxi. Tremendo. Y entonces, ahora la Argentina debe 6.000 millones de dólares más que lo que debía en diciembre por capitalización de intereses. Quiere decir que la Argentina está negociando deuda por 66.000 millones de dólares, más 6.000 de intereses acumulados durante estos 7-8 meses, suman 72.000. Y prácticamente no pide quita, porque le dice a los acreedores, no señores, no importa, ustedes lo compraron a 30, dice, pero yo le quiero pagar, yo no les pido quita, yo le pido que me den plazo, yo lo que quiero es patear para adelante, hacer aire todo lo que puedo. Entonces la Argentina empezó pidiendo nada más que el 5.4% de quita. O sea que un fondo buitre como Templeton o como BlackRock, que es el más importante, que compró deuda a 30, tiene la gracia de que la Argentina se la reconoce a 100 y le pide un descuento solamente del 5%, 95. Con eso solo ya hizo el negocio del siglo, y ¿verdad? sí, triplicó el capital. Pero no ni terminó así. Los fondos buitres presionaron diciendo que no aceptaban quita, y como la Argentina quería plazo, fue sacrificando quita. En definitiva se aceptó. La Argentina, cuarta oferta, la anteúltima de Guzmán, terminó proponiendo una quita de solamente un 1.9%, menos del 2%. O sea, tipos que entraron con 30, invirtiendo 30, se llevan 98. Más los 6.000 de intereses. Por eso las consecuencias financieras de esta renegociación vienen muy mal. No sé si vos te llegó, no, perdón la autorreferencia, pero es indispensable. Con Javier Llorens de Córdoba, que es un hombre que sigue muchísimo y bien este tema, con Alejandro Olmos Gaona, que es el hijo de Alejandro Olmos, y yo, el 29 de julio le dirigimos una carta al presidente. Sí, me llegó y la leí, Sí, sí. Claro, habrás visto, en esa carta, ojo, con todo respeto, le advertíamos que ojo ante lo que va a firmar, básicamente por 3 razones. Son más, ¿no? Pero para circunscribirla a los oyentes. La primera y principal, advertirle, señor presidente, usted va a firmar una renegociación que no va a poder pagar. Resulta que todos los plazos se le desplazan al próximo gobierno, y quiere decir que a partir del año 2024 hasta el 2030 se le concentran al país vencimientos por arriba de más de 10.000 millones de dólares por año. Y además, cosa que agravó después el 4 de agosto, para mejorarle más la oferta a los acreedores, la Argentina sacrificó largos plazos. El plazo que antes iba a ser al 2048 de 28 años, al 2047 de 27, lo redujo al 2041, o sea, a 20 años. Y todos los vencimientos se concentran en los 10 años que van, desde el 2025
o sea, después de este gobierno, hasta el 2035. ¿Qué ocurre? Con ese pateo para adelante, que era el otro punto que le señalábamos, el presidente lo dijo con toda la letra en una oportunidad. Yo quiero, no sé las palabras exactas ahora, pero lo dijo enfáticamente. Dice, yo no quiero ser un gobierno que le patee para adelante al próximo las obligaciones, quiero que esto se resuelva. Acordate que se usó la palabra, ahora que resolvimos el problema de la deuda. Todavía lo está negociando a los arañazos y el presidente dice, ahora que resolvimos el problema de la deuda. Y resulta que todo es un pateo para adelante. Claro. Y la última es la tasa de interés. Estos 66 mil millones de dólares tienen son bonos que tienen distintas fechas, tasas, etcétera, pero el promedio da aproximadamente un 7%. La deuda nueva que se va a emitir en canje, porque el canje, aclaremos, es esto: retiro los bonos viejos que no puedo pagar y les voy a entregar a esos acreedores bonos nuevos bajo estas condiciones que se están negociando. La tasa de interés promedio que pagan los bonos actuales está en el orden del 7%. ¿Los actuales? Los que se van a renegociar. Actuales, los que se están renegociando tienen una tasa en moneda extranjera que es bastante alta. El rendimiento es mucho mayor, pero para no complicar a los oyentes, la tasa de piso de promedio da un 7%. Y la de los bonos nuevos que se van a emitir empiezan con un promedio menor del 3%, pero llegan al 5%, y llegan muy rápidamente al 5% anual, ¿no? Así que vamos a ser claros, del 7 se bajó al 5%. Que sigue siendo muy alta. Pero sigue siendo la más alta del mundo, porque en este momento, pandemia mediante, las tasas de interés en el mundo han caído por el piso, están a nivel cero o negativo en Europa, están a menos de 1%, en los países desarrollados en general, 2,5, 3 en países vecinos, ¿no? Y la Argentina acepta un 5%, es decir, la Argentina está aceptando una tasa 5 veces mayor que la del mercado internacional. Tremendo. Esto, sí, no, o sea, yo trato de omitir juicios de valor porque dejo que los números hablen por mí, ¿no? Porque si no, uno parece que está Bueno, lo que pasa es que en general a la opinión pública se le dan juicios de valor y no se le dan los números. Entonces sí, dice, claro, tuvimos una renegociación exitosa y aliviamos el tema de la deuda, pero... Sí, fue como eso, bueno, eso fue advertido en general. ¿Qué están festejando? Se estaba festejando el 4 de agosto un acuerdo que nadie conocía, porque en realidad el acuerdo no fue dado a conocer. Esta presentación que se hace ahora, se supone, porque no la he leído, se supone que coincide con la modificación de la oferta última, la que había sido presentada el 6 de julio por Guzmán, y que autoriza este decreto que se sacó entre gallo y medianoche en el sábado, ¿no? Vos date cuenta que no es casual que estas cosas ocurran, ¿verdad? ¿Por qué motivo un gobierno tiene que sacar un decreto a la disparada un sábado a la noche que se conoce? Yo lo bajé ayer al mediodía, que no estaban los anexos, que después por un amigo conseguí el anexo y estaba también en la página web. ¿Por qué la Argentina tiene que salir corriendo? Y bueno, esas son las exigencias de los acreedores, ¿no? Claro. Diciendo, porque hoy es día laborable en Estados Unidos, es feriado acá. Así que, para resumírtelo, no sé, por tu tiempo, por el tiempo del reportaje, esto constituye, en mi opinión, una verdadera rendición financiera. Porque en definitiva, la Argentina empezó pidiendo condiciones que no logró prácticamente ninguna. Ni de la quita, ni del plazo que pensaba empezar a pagar después, y los acreedores le dijeron que no, que los intereses los empieza a pagar a partir de enero del año 2021, y son rápidamente crecientes, como diciendo, usted no me venga a mí a patear las cosas para adelante.
usted como prueba de buena voluntad me empieza a pagar, mirá cómo será el nivel de escrupulosidad de los acreedores, que el primer vencimiento caía en marzo, y le exigieron que la Argentina empiece a pagar en enero los intereses, ¿no? Sí. Prácticamente en 5 meses, 4 meses. Sí, estamos a 5 meses de distancia. Sí. O sea, por eso yo digo que el momento de la verdad para la gente, o por lo menos para quien lea los diarios, para quien lea las noticias, es cuando a estos acuerdos haya que ponerle valor absoluto, es decir, haya que traducirlo en números. Porque hasta ahora estamos con, y una tasa del 3,5%, no, en realidad 3,07% promedio. Claro, cuando te hablan en promedio, cuando te hablan en porcentaje del Producto Bruto, te están macaneando, ¿no? Era como era la premisa de Scalabrini Ortiz, sí. ¿no? Dice, si a usted un economista, y eso lo decía creo que en la década del 50, Scalabrini Ortiz, una frase célebre que muy sabia, ¿no? Que dice, cuando usted un economista le explica y no entiende, hágaselo explicar de vuelta y despacito. Y si aún así no lo entiende, porque lo están estafando. Claro. Esta es la regla, ¿no? Es inexorable. Bueno, acá, como siempre, pasa lo mismo. Todos los acuerdos, desde 40 y pico años de sistema de deuda que rige desde el año 1976 hasta la fecha, todos los canjes y megacanjes que se han hecho han sido presentados a la opinión pública como supuestos éxitos de negociación. Y todos fracasaron. Sí. Desde los acuerdos de Alfonsín de Nueva York del 85-87, el plan Brady del 92-93, el megacanje prácticamente delictivo Cavallo de la Rúa del 2001 y también el megacanje Kirchner-Labaña del 2005. Porque hay que recordar que de estos 66.000 millones de dólares que se están negociando en Nueva York, 60% de esos títulos los firmó Macri y el 40% restante son títulos del megacanje Kirchner-Labaña del 2005 que tampoco se pueden pagar y que están ahora renegociándolo. Con un detalle, que cuando ese acuerdo del 2005 se suscribió, el actual presidente, Alberto Fernández, era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Así es. Así es. O sea, hay que tener... Héctor, ahora viene porque claro, estamos hablando del 20%. Ahora viene la negociación con el FMI. Claro, vienen tres negociaciones, tres negociaciones en realidad. Esto de la deuda externa que estuvimos hablando, que son los 66.000 millones de dólares en manos de acreedores extranjeros. Ley bajo jurisdicción Nueva York. Después, la deuda también con acreedores privados, pero con jurisdicción local. Ley argentina, que son otros 42.000 millones de dólares. No sé con cuántos intereses, pero el valor de capital es otros 42.000 millones. Que está sacando una ley al Congreso, ya tiene media sanción del Senado, y esta semana, creo que hoy, mañana, lo aprobaba así, manu militares, lo aprobaba el Congreso, con la condición de que los bonos locales tengan las mismas condiciones que los bonos extranjeros. Sí. Y además permitiendo una gran dolarización de la deuda interna. Con lo cual vamos a tener deuda comprometida por ambos lados. Eso tiene una explicación, y la explicación es que no es que son todos bonistas argentinos, sino que muchos capitales financieros golondrina entraron al país y compraron títulos bajo ley argentina. Claro. Por ejemplo, el famoso grupo que tomó notoriedad, PIMCO, que es un fondo de inversión norteamericano, no internacionales, pero con sede en Estados Unidos, Templeton, el mismo creó BlackRock, etcétera. O sea, los fondos buitres no los tenemos solamente afuera del país, los tenemos también adentro, porque han entrado con la bicicleta financiera, es decir, entraron, sobre todo bajo Macri, pero esto es histórico en la Argentina, se convirtieron a pesos, o a dólar, o más se mantuvieron en dólares, y compraron bonos del Tesoro
o letras del Banco Central, las LELIQ, los compraron con capitales externos. Entonces ahora, es claro, ahora están apretando al gobierno para que el gobierno reconozca la paridad de trato entre los bonos locales y los bonos extranjeros. Claro. Para garantizarle que los tipos de acá tienen las mismas garantías. Y para amenazarlo de que si no aplican nuevamente la llamada cláusula Rufo, que quiere decir que si el país llega a dar a otro acreedor mejor condición de la que está dando ahora, tiene la obligación de extenderle ese beneficio al anterior. ¿Me explico? Sí. O sea, pongamos que la Argentina hoy le reconoce una tasa esa alta del 5% a los bonistas, ¿no? Pero mañana aparece refinanciando con otro acreedor y le reconoce una tasa del 6%. Entonces, cualquier acreedor que ahora firmó tiene derecho a reclamarle que la Argentina le empareje la tasa, diciendo, yo le tomé a usted un bono a 5%, pero usted después vino otro y le dio el 6%. Entonces, me corresponde que a mí me equipare la oferta. Claro. Con lo cual, la Argentina queda atada de pies y manos totalmente. Bueno, la cosa sigue y legalmente es peor, porque resulta que se anunció lo que era y lo que es un acuerdo financiero, pero resulta que no estaban fijadas todavía las cláusulas legales, jurídicas, que son las que regulan todo el complejo mecanismo de qué pasa si el país no paga, que son las mayorías que tienen que reunir los acreedores para un nuevo megacanje. Y como ya se sabe de partida que el próximo gobierno va a tener dificultades en poder cumplir este acuerdo, los acreedores están tratando de dejar todas las clavijas armadas para que en cualquier futura negociación, que ya se da por descontado, ellos estén en las mejores condiciones de negociación posibles y piden que las mayorías sean lo más altas posibles, del 75%. Claro. Y la Argentina pretende el 50%, es más, en el mundo ahora han bajado esas exigencias, por eso las llaman cláusulas antibuitre, porque, lo explico en dos palabras, las CAC, cláusulas de acción colectiva, son las que determinan qué mayoría de acreedores tiene que estar de acuerdo para una renegociación de deuda. Ejemplo nuevamente, Vicentín. Hay 2.600 acreedores, bueno, se pondera no por la cantidad, sino por el importe, ¿no? Pero sí, supongamos que sea proporcional. Y no todos están de acuerdo, pero ¿cuál es la mayoría que obliga a la minoría? Entonces, ese principio de las cláusulas de acción colectiva es para determinar que mayoría obliga al resto, obliga a minoría, porque si no queda un tipo afuera y le hace juicio a la Argentina. sí. En cambio, se establece que es un mecanismo concursal aceptado en todo el mundo, público y privado, que cuando hay un concurso, cuando hay una quiebra, la mayoría que decide obliga al resto, no que un tipo se quede ahí aparte y le haga juicio por separado. Correcto. Pero entonces la mayoría a lograr es muy importante. La Argentina quiere que esa mayoría sea lo más baja posible y estaba proponiendo el 50 para este acuerdo y a máximo el 66 que es el internacional, y los fondos buitre al revés, están pugnando por el 75. Todavía no sé cómo terminó la historia, porque el decreto tiene una clave, que todavía no le puedo leer, tiene un anexo de 200 páginas. La clave de este decreto largado el sábado a la noche es que le faculta al Ministerio de Economía a aceptar cláusulas que pacte con los acreedores. Cláusulas, no sabemos cuáles son esas cláusulas. Sin pasar por el Congreso. No, desde ya nada pasa por el Congreso, porque el Congreso ya le delegó, por la ley 27541, que es la ley de emergencia pública, ya le delegó las facultades que son propias del Congreso, la facultad de arreglar la deuda pública, ya se la delegó al Poder Ejecutivo. O sea, el Congreso
incumpliendo la Constitución Nacional, que dice que el arreglo de la deuda corresponde al Congreso. No, le delegó olímpicamente todo, le dio un cheque en blanco al Poder Ejecutivo en diciembre con la ley 27.541 de emergencia pública. Argentina está en emergencia financiera, económica, previsional, tributaria, sanitaria, 10 rubros de emergencia. Ergo, artículo siguiente, se le delegan al Poder Ejecutivo las facultades que necesite para negociar cualquier cosa. Punto. Quiere decir que por eso el gobierno está negociando unilateralmente sin ninguna restricción del Congreso. Que claro. Yo en el momento que se dictó la ley decía, el Congreso tendría que haber hecho exactamente lo contrario, fijarle topes, fijarle limitaciones. Claro. Entonces el negociador argentino no es que iba inerme a negociar, claro. Iba diciendo, mire, yo solamente puedo negociar hasta acá porque el Congreso me autoriza llegar hasta acá, qué sé yo, usted no da más tasa del 4%, y chao. Y si no, señores, disculpen, tengo que volver y pedir una modificación al Congreso. Y aunque lo logre, porque desgraciadamente la clase política es cómplice de esta situación, ¿no? Pero aunque lo logre, por lo menos se cumplían las formas de negociación. Si no, los negociadores están en una posición totalmente débil frente a estos fondos buitres. Muy claro. Así que... ya ahora para ir cerrando porque pero la verdad que nos ha dado una clase magistral con una claridad. Entonces teníamos el 20% que son con estos fondos buitre, los 66.000 millones, después están estos 42.000 que aunque son locales, bonos privados locales, y después vienen los 49.000 del fondo, porque vaya chiste heredado de Macri. El fondo de los 57 le desembolsó 44.000 millones de dólares, pero ya esa cuenta se fue a 49.000 porque ya el fondo acumuló 5.000 millones de dólares contra la Argentina. Ahora, es una cantidad de intereses que se tornan absurdamente impagables. Claro. Pero ocurre que esto es por la lógica de la usura, de lo que yo llamo la lógica de la usura. El prestamista usurero es este. Primero, le presto a un deudor, no porque me pueda pagar la deuda, sino al revés, porque sé que no me la puede pagar. Claro. ¿Por qué? Porque de esa manera una deuda que es circunstancial se transforma en una deuda eterna, permanente. Porque este tipo me va a tener que vivir refinanciando la deuda. Y entonces uno dice, pero ¿y entonces pierde plata? No pierdo plata, el capital financiero sobra en el mundo. La clave de la lógica de la usura es en la servidumbre de los intereses. Y por ende, la Argentina, como todos los países, cada vez paga más de intereses. Por eso yo decía que el momento de la verdad es cuando haya que ponerle números a estos acuerdos, ¿no? Porque ahora todos hablamos, no, es la negociación, es esto, bueno, no, parece una suerte de cholulismo político, bueno, a ver qué trascendió en los diarios, que no, porque las conversaciones son secretas. Pero vamos a ver qué termina acordando el gobierno, tiene plazo hasta el 24 de agosto, y luego, ¿cómo lo va a pagar? Es decir, ¿cuál va a ser el ajuste fiscal que tiene que hacer para pagar esta deuda? Porque esto no es gratis, claro, ¿no? Claro. Ya lo estamos viviendo, se le está bajando los sueldos reales y nominales a la gente, se están bajando las jubilaciones reales y nominales, nuevamente vuelven a aplicar no aplicar la movilidad jubilatoria, baja el valor de los planes sociales, o sea, aunque pandemia mediante, cuarentena mediante, se está haciendo un plan de ajuste en materia laboral y previsional, bajándole las remuneraciones a la gente. Sí, con el impacto que va a tener en el mercado interno. Héctor, el tiempo se nos ha ido, pero lo voy a tener que molestar dentro de no mucho tiempo. No hay problema, lo seguimos hablando porque esto son cosas que uno se engancha y dan para mucho, pero espero haber sido claro. Ha sido una lección brillante. Le agradecemos muchísimo y yo no creo que pasen más de 2 o 3 semanas para que volvamos a hablar. Estamos al habla porque novedades se pueden producir en cualquier momento, incluso la de hoy, esta de la presentación, pero la de la presentación en la SEC supongo que es en línea con lo que autorizó el decreto, por eso emitió el decreto.
la resolución vendrá hasta antes del 24 de agosto, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir de cerca el tema. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, buen día, gracias. Gracias. Chao, bueno, chao. Hemos hablado con muy interesante. Alguien que viene estudiando este tema desde hace muchos años, con una solvencia técnica, que yo he seguido sus notas desde hace años, y es una de las personas que más saben, yo creo que sabe más que cualquiera en el Ministerio de Economía, sobre esta materia, porque aparte sus fuentes son todas oficiales.